Hola, estamos en Liga Revueltas, de regreso en esta transmisión. Bueno, no regreso, transmitimos en la tarde, mañana, el maestro Juan Carlos Beas, y ahora estamos en la presentación del libro La Revolución Social en el Norte de México y las Comunas Anarquistas del Partido Liberal Mexicano 1911-1915. Es autoría de Luis F. Olvera Maldonado, bueno, que está aquí en este momento en Liga Revueltas. Y bueno, pues quieren ustedes preséntense con la banda, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Adelante. Un gusto, mi nombre es Luis Maldonado, autor del libro La Revolución Social en el Norte. Un gusto estar aquí con todos los compañeros en Oaxaca, ¿no? Es la primera vez que estoy aquí. ¿La primera vez que visité Oaxaca? Sí, la primera vez en mi vida que visito Oaxaca. ¿De dónde eres? Del Estado de México. Me siento a gusto, contento, feliz aquí con los compañeros y listos para introducir, ¿no? El texto. El texto. Y me acompaña mi compa Soy Iván y soy como el chambelán. ¿Chambelán? Del Cabo, ¿no? Y bueno, normalmente soy militante anarquista y estamos haciendo estas presentaciones del libro de Luis en el marco del 100 aniversario del asesinato de Ricardo Flores Magón, ¿no? Hace unos días se cumplieron 100 años y nos parece fundamental como recordar y rescatar esta memoria que la historia oficial ha soterrado. Normalmente, incluso como en el común de lo que más se conoce de Ricardo Flores Magón, del PLM, es una historia muy reducida, ¿no? Por un lado nos presentan a Ricardo Flores Magón como un precursor de la revolución, como si después de 1910 el Partido Liberal Mexicano no hubiera seguido combatiendo y se hubiera quedado solo antes de 1910, como si el PLM fuera el antecesor de lo que vino después con Madero, con Carranza, con Obregón, cuando no hay nada que ver entre una y otra propuesta revolucionaria, ¿no? Y entonces nosotros creemos que es importante, ¿no? En este marco, el próximo año se cumplen 100 años del asesinato de Ricardo Flores Magón, como rescatar esta historia e insistir en que no eran precursores, ¿no? Y que tampoco era un pequeño grupo, ¿no? De Ricardo, Enrique, Librado, Praxedis en Estados Unidos, escribiendo desde un periódico nada más. Nos presentan a ellos, dicen ellos eran periodistas, ellos eran intelectuales, y ellos estaban allá como si el Partido Liberal Mexicano fuera solamente este pequeño grupo, ¿no? Hay una amplia gama de militantes libertarios en el Partido Liberal Mexicano, ¿no? Hacia 1911 se estima que eran alrededor de 10,000 militantes organizados en diferentes columnas guerrilleras en todo el país, sobre todo en el norte, pero también en Tlaxcala, en Veracruz, en Oaxaca, ¿no? Y después de 1911 se estima que todavía aumenta más, alrededor de 20,000 militantes del Partido Liberal Mexicano, que estuvieron combatiendo hasta por lo menos 1914 en grupos guerrilleros. Después de 1914 es derrotado militarmente el Partido Liberal Mexicano, pero se mantiene una influencia y una fuerza del Partido Liberal Mexicano a partir de las ideas del periódico, que sigue saliendo hasta 1918. Y entonces nosotros insistimos, y ya me voy a callar para que hable el Cabo, ¿no?, en que es necesario plantear la historia del PLM en términos amplios. No fue un pequeño grupo de intelectuales, ¿no? Y no solamente estaban escribiendo, ¿no? Enrique participaba en los combates en Chihuahua, Ricardo Flores Magón intentaba llegar a los combates, aunque tenía mucha vigilancia y eso muchas veces se lo impedía, ¿no? Estaban traficando armas, mandando dinero a los grupos guerrilleros, ¿no? O sea, no estaban sentados escribiendo artículos periodísticos. Y también en el sentido de insistir que si no eran solo ellos, había una infinidad de partícipes del Partido Liberal Mexicano que es extraordinaria, porque había población indígena adscrita al Partido Liberal Mexicano, ¿no? Mayos, yaquis, en Baja California, quiliguas, paypay, cucapás, que eran parte de los grupos guerrilleros del Partido Liberal Mexicano. En la toma de Tijuana hay gente que viene de Estados Unidos, ¿no?, afroamericanos, a participar en la toma de Baja California. Hay sindicalistas internacionalistas de origen ruso, de origen galés, de origen inglés, de origen italiano,
participando en esa revolución que proponía el Partido Liberal Mexicano y que se iba a plantear iniciar en Baja California para extenderse hacia el resto del país. Son militantes internacionalistas, incluso hay un compañero chino en las columnas de Baja California, ¿no? Entonces es mucho más amplio, ¿no? Que Enrique, que Ricardo, que Práxedis, que Librado Rivera, ¿no? La participación de las mujeres también es muy importante, ¿no? Normalmente la historia del Partido Liberal Mexicano es masculina, ¿no? Y sin embargo hay un sinnúmero de compañeras militantes a las que tal vez se les suele recordar como ella era la esposa de Ricardo, ella era la hermana de tal, ella era la hija de... Y no eran las esposas, las madres, las hijas o las hermanas de los revolucionarios. Eran militantes anarquistas también, que participaban activamente desde ser guerrilleras, desde estar enviando armas, traficando armas por la frontera, estar juntando dinero, ¿no? Tenían muchos papeles activos en la revolución también las compañeras, ¿no? Y entonces nosotros creemos que es importante que insistamos en rescatar esa memoria del PLM, ¿no? Y más allá de la efeméride, que el próximo año podamos generar una serie de actividades diversas, cada quien desde sus lugares, para insistir en que el Partido Liberal Mexicano no era eso que nos están contando. No eran filibusteros intentando adscribir Baja California a los Estados Unidos, no pugnaban por hacer una república independiente de Baja California tampoco. Tenían una idea de el comunismo anarquista y desde ahí planteaban su propuesta de revolución, ¿no? Para México y más allá de México, ¿no? Tenían relaciones muy estrechas con el movimiento anarquista y obrero de la época, ¿no? Desde Estados Unidos, España, Italia, Francia, ¿no? Entonces eran parte de un movimiento también internacional. Y por último, para darle la palabra al cabo, el texto que va a presentar es una historia social de 3 momentos del Partido Liberal Mexicano. 3 episodios de esos que han pasado desapercibidos. El más conocido es Baja California. Todos en algún momento supimos que el PLM había intentado tomar Baja California, pero tampoco se sabe mucho, ¿no? El otro es las guerrillas en Coahuila, las guerrillas del Partido Liberal Mexicano que estaban enfrentando a la familia de Madero, por ejemplo, ¿no? La familia de Madero era hacendada en Coahuila, ¿no? Y estas guerrillas estaban enfrentando a los cuerpos que la familia de Madero organizaba para defender las haciendas, por ejemplo, ¿no? Y el otro es un episodio bien bonito que pasa desapercibido porque no es una historia de armas. Es una comuna que existió en Los Ángeles, California, en la que vivió Enrique, en la que vivió Ricardo, en la que ellos desde ahí editaban el periódico y al mismo tiempo sembraban y al mismo tiempo tenían sus gallinas, ¿no? Y ahí vivían con sus familias, ¿no? Se relacionaban con la población chicana, se relacionaban con la población migrante latinoamericana en Los Ángeles, intercambiaban sus productos con ellos, de esa manera sobrevivieron hasta 1918 y como no es una historia de armas, pasa desapercibida. Entonces esas son las 3 historias que rescata el cabo en el libro, ¿no? Es un trabajo que él hace con una investigación de alrededor de 1 año y medio, ¿no? De estar revisando los periódicos, los libros, de estar traduciendo artículos que están en inglés, ¿no? De estar buscando en archivos digitales, ¿no? Para presentar como estos 3 momentos que son solo 3 ejemplos de una historia que es muy diversa del PLM, ¿no? Y ya él nos platicará un poquito más de eso. Entonces, muchas gracias por estar acá y adelante. Pues muchas gracias a todos los compañeros aquí presentes, al Café Revueltas, al compañero que nos invitó, al Ryan por ahí atrás, Veas y los compañeros que hicieron acto de presencia. Es para mí un orgullo estar aquí, ¿no? En tierras rebeldes, en tierras de los Flores Magón. Y esta pequeña historia que vengo trayendo, este libro de la Revolución Social en el norte y las comunas anarquistas del Partido Liberal Mexicano, abarcan un periodo de 1911 a 1915. Es ahí cuando las guerrillas anarquistas del Partido Liberal Mexicano están organizadas de una forma totalmente en guerrillas, ¿no? La guerra de guerrillas, de una forma anarquista, de una forma horizontal. Y en 1911 es el más claro ejemplo de esta revolución social que promueven los anarquistas. En 1911 es cuando le declaran la guerra
a Madero y a las facciones de otra índole, ¿no? Los compañeros anarquistas lanzan su última carta, ¿no? Para que no muera la Revolución Mexicana, para que se extienda la revolución social, una posible revolución mundial, y que el proletariado mexicano y los campesinos puedan restituirse de sus tierras, su territorio robado, y empiezan a crear pequeños proyectos ahí de comunas anarquistas, a través no solo de las armas y de la violencia y de la revolución, sino que poco a poco van creando estas comunas de tipo anarquista, con una influencia y una inspiración motivada principalmente por la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, cuando se declaran netamente anarquistas en 1911, y es en este periodo de 1911 que entran con esa bandera de tierra y libertad, la bandera roja, a combatir en la Revolución Mexicana, ¿no? Cuando los compañeros lanzan un llamado a las armas y a la solidaridad obrera y proletaria internacional, son los sindicatos obreros, sindicatos de tipo radical en los Estados Unidos, la IWW, la Western Federation of Miners, la Federación del Oeste, Mineros del Oeste, y los trabajadores del mundo, los que a través de esta solidaridad proletaria, y además de otros grupos socialistas, anarquistas como Emma Goldman, Alexander Bergman, Voltarini de Klerk, extienden este apoyo a los anarquistas, ¿no? Desde un principio. Los anarquistas Florencio Basora, entre otros compañeros, que desde muy temprano empiezan a dar apoyo a los anarquistas, difundiendo regeneración, aportando cuotas mensuales, realizando eventos de corte anarquista para que se siga propagando el periódico Regeneración. En esta revolución de corte anarquista comenzada en 1911, con los grupos organizados del otro lado, obreros, chicanos, sindicalistas, internacionalistas principalmente, es como entran los compañeros a la Baja California, ¿no? A intentar crear un proyecto anarquista, un proyecto en el cual puedan extender ellos la revolución no solo en el norte, sino a través hacia el centro y hacia el sur. Esa revolución social, esa revolución anarquista. Y en los combates que ellos entablan en Baja California y con los federales, van liberando poblados, ¿no? Importantes, entre ellos Mexicali, Tijuana, poblados muy importantes que van siendo liberados de la dictadura porfirista, ¿no? Estas guerrillas anarquistas van logrando pequeños logros y van infligiendo derrotas a federales y a tropas porfiristas, gobiernistas, y van creando estas pequeñas comunas, ¿no? En Mexicali primero y después en Tijuana, saquean las oficinas del gobierno, queman documentos, queman títulos de propiedad, intentan ahí construir pequeños espacios, pequeñas bibliotecas anarquistas, con ejemplares que Regeneración dona, ¿no? Ejemplares de la Biblioteca Sociológica de Regeneración, que se van abasteciendo para que la población vaya adquiriendo conocimiento de las ideas, propagando las ideas también y conociendo el pensamiento de los anarquistas, ¿no? Liberan estos poblados, primero en Mexicali, e invitan a la población a participar, ¿no? De manera activa, de manera consciente, en este proyecto para que se extienda esta revolución, ¿no? De corte anarquista. Levantan ahí las banderas rojas de tierra y libertad, y van teniendo pequeños triunfos importantes para el Partido Liberal Mexicano, ¿no? No son grupos aislados, no son grupos pequeños, sí son guerrillas ahí, pero están dispersas por todo el país, ¿no? Alrededor de 45 o 50 guerrillas armadas
listas para entrar a la revolución, ¿no? A la revolución mexicana, a la revolución social. Y esa cifra de 10,000 militantes que nos comentaba el señor Iván es una cifra interesante, Daniel, para analizar, ¿no? No eran grupos tan aislados, ¿no? El apoyo que tenían de la comunidad internacional, de los obreros, de la comunidad indígena y de un sinfín de aportes y apoyos a nivel internacional, ¿no? En Europa, en Latinoamérica. Esa cifra se duplica cuando ellos lanzan su manifiesto anarquista del 23 de septiembre de 1911, ¿no? Hay muchas deserciones, hay muchos compañeros que se van a las filas maderistas, pero los compañeros siguen trabajando por intentar crear esas pequeñas comunas de corte anarquista bajo los pilares del anarquismo, ¿no? Del apoyo mutuo, la solidaridad, la restitución de las tierras, la recuperación, ir sembrando en estas pequeñas localidades, ir produciendo el propio alimento, ir construyendo en la medida posible el proyecto del Partido Liberal Mexicano, ¿no? En 1911 es primordial, es importante, porque el ataque que se les hace a los compañeros de filibusterismo, de piratería, de que están participando extranjeros en la Revolución Mexicana es un tanto injusto, ¿no? Un tanto falso también, ¿no? Esa historia que los viejos fueron heredando a las nuevas generaciones, los viejos porfiristas, los gobiernos que continuaron, siguieron propagando una idea falsa, ¿no? De los revolucionarios. Porque al principio se les empieza a llamar bandidos, ¿no? Revoltosos. Y posteriormente, cuando los compañeros anarquistas infligen derrotas a los porfiristas y a las tropas federales, los empiezan a descalificar de otra manera, ¿no? Y les empiezan a llamar filibusteros, y en la prensa capitalista, en la prensa de Estados Unidos y de este lado, se hace una campaña de desprestigio del Partido Liberal Mexicano, ¿no? Sin entender las ideas del internacionalismo proletario que promovía el Partido Liberal, ¿no? La lucha de todos los explotados para intentar crear una fraternidad universal, ir haciendo en la medida del posible que la utopía deje de ser utopía, ¿no? Y que estas comunas funcionen sin autoridad, sin gobierno, sin autoridad constituida, y que los pueblos sean los principales promotores de la organización y que empiecen a tomar el control de su propia vida, ¿no? Son los principales ejes y el principal motor de la revolución, que los mismos pobladores sean los que trabajen la tierra, los que sean los dueños de estas, la recuperación de sus tierras, la restitución, y que ellos mismos vayan trabajándolas, ¿no? Sin amos, sin patrones. Después hay otro periodo importante cuando las guerrillas del Partido Liberal Mexicano se despliegan en 1912 hacia otras zonas de la región norte del país, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, zonas muy importantes del Partido Liberal Mexicano donde hay mucha militancia, ¿no? Mucha militancia anarquista, muchas guerrillas que siguen activas a pesar de las pequeñas derrotas que infligieron los federales en Baja California. Estas pequeñas comunas anarquistas duraron 3-4 meses, la de Tijuana 6 meses, ¿no? Pero pequeños logros que van ahí creando y importantes, ¿no? Un paréntesis, nada más para la transmisión en vivo. ¿Cuándo llega el génesis del libro? O sea, ¿cuándo se te ocurre o cuándo empiezas a contemplar la idea de realizarlo? ¿En base a qué? En base a ¿Cuál es esa primera idea que viene? Sí, la idea surge primero, primordialmente, en reivindicar estas historias de tipo anarquista, ¿no? De 1911 a 1915 es una fase importante del Partido Liberal Mexicano.
porque se declaran abiertamente anarquistas, ¿no? Aunque venían haciéndolo ya desde tiempo atrás, desde 1908, las cartas de Ricardo con Enrique, con Praxedis Guerrero, hablan ya de la idea anarquista, ¿no? De poner en práctica las ideas, de trabajarlas, de continuar con la lucha y de entrar con esa bandera de la bandera roja de tierra y libertad, con una idea anarcocomunista, ¿no? Es así como me entra la necesidad y la urgencia de reivindicar las ideas anarquistas, principalmente del Partido Liberal Mexicano, porque muchos conocen estas ideas por medio de, primero como liberales, ¿no? Después como anarquistas. No muchos reivindican las ideas anarquistas del Partido Liberal Mexicano, solo su fase liberal, su fase moderada, y la fase anarquista la dejan olvidada, ¿no? La dejan ahí como si no hubiese existido, como si los anarquistas en la revolución no hubiesen participado, como si no hubiesen tenido una importancia primordial, ¿no? Porque ellos son los pioneros, al menos desde 1900, cuando fundan Regeneración, y a través de los años empiezan a levantar movimientos obreros, la huelga de Cananea, Río Blanco, 1906, 1907, los primeros levantamientos de 1906 en Coahuila, después en 1908, los levantamientos que hay en la frontera. Son el Partido Liberal Mexicano los principales promotores de estos grupos, ¿no? Después, en 1910, cuando Ricardo Flores Magón hace la invitación a los grupos armados, a todas las guerrillas organizadas, a que entren a combatir y que aprovechen la oportunidad de que está lanzando Madero, ¿no? Para entrar a la revolución. Es así como muchas de estas guerrillas entran al combate, algunas no, porque son descubiertos, otros son detenidos, les inculcan armas, hay mucha represión por parte de la dictadura, y es una necesidad urgente, ¿no? en nuestros días, porque vemos que poco a poco se va apoderando de la historia los que están en el poder, el gobierno en el poder, se van apoderando de títulos, de Regeneración en particular, del periódico. Al principio no era tan obvio, tan descarado, o sea, estaba ahí el nombre, ¿no? Después la tipografía se la agencian también, empiezan a tomar ahí a ver una serie de demagogia, ¿no? E intentar apropiarse de esta historia que no les pertenece, ¿no? Que no es del poder, que no es lo que pensaba Ricardo Flores Magón, no son esas ideas antigobiernistas de Magón, ¿no? El tomarse ahí fotos con los cuadros de Flores Magón, es una urgencia del aquí y el ahora, ¿no? Ir recuperando nuestra memoria histórica, el estudio es desde la militancia, es histórico. Es lo que decías, ¿no? Que sí. No, esto va más allá como de la academia, quieres ir más allá de la academia. ¿Cómo es esto? Quise salir un poco de esta particularidad para, desde la militancia como anarquista, como libertario, hacer la reivindicación, ¿no? Tan importante, salirle de la academia, sacar el anarquismo de la academia, también sacarlo un poco a las calles. Nosotros qué estamos aportando, qué estamos diciendo, en qué estamos contribuyendo para la recuperación de esta historia, ¿no? Es importante porque desde la militancia no se produce mucho, ¿no? Casi no hay nada. Pocos compañeros a lo largo de la historia han hecho esta historia de manera militante, ¿no? Entre ellos Jacinto Huitrón, que hizo su historia del movimiento obrero, Valadez, que fueron militantes del movimiento obrero de principios del siglo XX, y son ellos mismos los que escriben la historia, ¿no? Sin un título académico, sin algo que los avale como historiadores, como ellos son principalmente militantes, ¿no? Y están desde dentro y están escribiendo su historia de lo que viven, de lo que vivieron, de los errores, de toda esa historia que es fundamental también, ¿no? La voz de los participantes, la historia oral también. Fue principalmente eso lo que me motivó a entrarle a esta chamba, ¿no? A hacer un trabajo. ¿Por qué te llaman el Cabo? Es algo muy chistoso, muy curioso, porque desde chavo siempre me rapaban como con corte militar, ¿no?
estaba muy chavito yo y siempre era el corte que mis jefes ahí usaban, ¿no? Para cuando me mandaban a la peluquería o que mandaban a traer peluqueros, siempre era el corte que le decían que me cortaran así, tal cual, ¿no? Por muchos años. Fuiste a trabajar a Estados Unidos desde muy joven, ¿no? Acá, terminando el bachillerato en Carolina del Norte. ¿Cómo influyó esto en lo que es hoy este libro, digamos, tu experiencia en Carolina del Norte, en Estados Unidos, en este trabajo pues duro, ¿no? Sí, me influyó mucho principalmente porque siendo joven y no pudiendo terminar una carrera académica, quise estudiar la universidad, quise superarme, quise lograr más cosas, ¿no? Porque me gustaba mucho la escuela, me gustaba mucho aprender, obtenía buenas calificaciones en la escuela, luego algunos reconocimientos, algunos diplomas, incluso alguna beca por ahí, ¿no? Se me complicó, terminé solo la preparatoria, se me complicó mucho continuar estudiando, el pagarme mis propios estudios, el tener que trabajar y estudiar, ¿no? El dilema. Entonces, enseguida de terminar la preparatoria, siendo joven, estuve un año aquí haciendo algunos trabajos, ¿no? Después de terminar la prepa. Y la necesidad de sacar adelante a mi familia, de buscar una vida mejor, de intentar ahí el American Dream, aventurarme, la necesidad me obligó a cruzar la frontera, ¿no? Por el desierto de Arizona, y eso me hizo reflexionar muchas cosas de la vida, ¿no? De las cosas que pasan, de los compañeros que dejas, de la familia que abandonas, de las personas que te quieren, que te motivan, que están ahí y no sabes si vas a regresar, no vas a regresar, si vas a cruzar, si no vas a cruzar, la incertidumbre que tienes ahí a lo largo de esos días, 3 días y 4 noches ahí caminando por el desierto, me hacen cuestionarme mucho mis ideas también como anarquista, las actitudes que tengo, las acciones, intentar cambiar como persona, como ser humano. ¿Eras anarquista antes de ir a Estados Unidos? Ya conocía las ideas anarquistas desde muy chavo. ¿Desde qué momento empezaste a...? Entre los 16 y 17 años empecé a juntarme con los punks o los anarcopunks, en la Biblioteca Social Reconstruir, hay compañeros como el Toby, compañeros muy importantes que a lo largo del tiempo me fueron motivando, inspirando. Ahí me fui forjando mis primeras lecturas también de manera muy seria y muy... pues acomodando ahí libros, folletos, periódicos, me fui formando ahí. ¿Qué te latió del anarquismo? Me gustó mucho, sobre todo la organización que tiene, ¿no? Las propuestas de vivir sin autoridad, sin gobierno, a través del apoyo mutuo, la solidaridad, la conciencia de clase también. Me atrajo mucho porque yo sufrí mucha hambre también, ¿no? Pasé por una etapa muy difícil de mi vida, éramos demasiado pobres, humildes, ¿entiendes? Un poco la explotación, ¿no? Mi padre siendo obrero muchos años de su vida, mi madre lavando ropa en casas ajenas, ¿Concientizas? Te concientiza un poco, ¿no? El anarquismo, y adquieres una conciencia de clase también, ¿no? Una conciencia de explotado, de obrero, de humilde, y no dejas de serlo eso, a pesar de que estás en Estados Unidos, ganas bien, te pagan en dólares, no dejas de ser un explotado, ¿no? Y de la clase baja también, de la clase proletaria, humilde. Esos son los pilares, ¿no? Del anarquismo. ¿Cuánto tiempo estuviste en Estados Unidos? Alrededor de 15 años, entre que iba y venía. Estuve en tiempo de ilegal, un tiempo de inmigrante, sufriéndole, batallándole ahí, buscando chambas de todo, y al final obtuve papeles para trabajar, ¿no? En la jardinería, y ya iba y venía, regresaba, eran contratos de 10 meses, regresaba por acá 2 o 3 meses y renovaba la visa, me volvía a ir, pero me costó mucho trabajo también lograr ahí esfuerzos del otro lado, ¿no? Sin saber el idioma, sin aprender cómo usar las herramientas, el que nadie te enseña, nadie te quiere
instruir un poco. Muchas veces la banda es muy egoísta del otro lado también, ¿no? Hay mucha envidia, mucho recelo. Mucho recelo también de que lleguen otros compas y se les brinde la oportunidad, incluso que hasta les otorguen papeles, ¿no? O sea, fue una etapa difícil de mi vida que me costó mucho superarme también y aprender y al final pues obtuve papeles para trabajar y eso fue un logro importante, ¿no? Porque uno entre miles o millones que logran el American Dream, ¿no? Entre comillas, el poder ir y venir en avión, un trabajo fijo, un buen salario. ¿Sigues ya en Estados Unidos? Dejé de ir hace 2-3 años para dedicarme al proyecto del libro, estar escribiendo ahí cosas que ya tenía planeadas. Pero siempre estás ahí cuestionándote, ¿no? De que si la banda lo va a ver bien, si no lo va a ver bien, que pues ese güey no tiene ni estudios, este cabrón, ¿qué vas a ver, no? Entonces, como autodidacta aprendí mucho a través de los años, me gustó mucho la historia del Partido Liberal Mexicano, me clavé mucho con la historia, con las historias olvidadas también, en los archivos digitales, en las memorias de los anarquistas que dejaron escritas. Y empiezo a hacer un gran rompecabezas de estas pequeñas historias, ¿no? Datos por ahí, nombres por acá, reconstruir esas pequeñas historias que son muy importantes, ¿no? Para mí, intento que sea algo original, algo atractivo, algo que no se haya escrito, que no es muy común y no siempre lo mismo de Flores Magón, los mismos escritos, los mismos refritos, los mismos textos, intentar hacer algo relevante también, ¿no? Y reivindicador, algo netamente anarquista, hecho por anarquistas también, y aguantar también el peso, la crítica de los historiadores, la crítica de la misma banda, siempre va a haber esa crítica, ¿no? La autocrítica, estoy abierto a la discusión, al debate, al diálogo. Es una historia que estoy dispuesta a defenderla también, ¿no? Dentro y fuera de la academia, dentro y fuera de la militancia, con cualquier persona que se acerque, quiera conocer esas historias, siempre voy a estar abierto a la difusión, la propaganda, que es lo que me interesa, ¿no? El libro es un libro de propaganda principalmente, de difusión, y es histórico y aporta un chingo de datos, fechas, nombres, historias de mujeres olvidadas, de indios que participaron. ¿Cómo fue el proceso de investigación? Fue un tanto en ratos estar ahí entrándole ahí a leer los textos, libros, ir consultando bibliografía, consultando archivos históricos, el archivo Magón que dejó Jacinto Barrera Basol. Sus obras completas de Flores Magón fueron un pilar para mí, para entrarle directamente a esas historias, ¿no? Un chingo de datos que aportó a la historia del Partido Liberal Mexicano, en particular a Flores Magón. Son básicas para mí todas esas lecturas, ¿no? De Jacinto Barrera, aportes de otros compañeros. Voy reuniendo material que me va sirviendo para ir reconstruyendo esas historias e ir también dándole credibilidad, ir haciendo un poco pues, más verídica estas versiones, ¿no? No solo lo que yo digo, lo que pueda aportar, sino también a través de los textos, principalmente de los periódicos, de los libros, ir dándole incluso los telegramas que hay ahí con la Secretaría de Relaciones Exteriores, ir reconstruyendo eso e ir metiendo ambas versiones, ¿no? Que decían los revolucionarios por una parte, que decían los militares del otro lado, ir haciendo verídicas esas historias de cuando toman estos poblados, con las persecuciones, los enfrentamientos, y que se vayan nutriendo más de material, ¿no? Cosas que no muy comúnmente se publican o se publicaban. Ir traduciendo también del inglés al español, de periódicos, de tesis inéditas, de las relaciones de la IWW con el Partido Liberal Mexicano, de mujeres que participaron. ¿Qué es la WWW? La Industrial Workers of the World, que es los trabajadores industriales del mundo, de corte sindicalista, una organización bastante fuerte a principios del siglo XX,
pues había narcosindicalistas, había sindicalistas revolucionarios, había obreros mexicanos, chicanos, ingleses, galeses, de todo tipo, eran internacionalistas, ¿no? Principalmente, que promovían el sabotaje, la acción directa, la democracia directa y estas cuestiones que son pilares también del anarquismo, forman parte, ¿no? Es un sindicato que alberga muchas ideas socialistas, anarquistas, y son militantes también que aportan mucho a las filas del Partido Liberal Mexicano, ¿no? Muchos miembros que van a combatir a las filas, afroamericanos, mexicanos y gente que está dispuesta a participar en esta revolución del Partido Liberal Mexicano, ¿no? Una revolución sincera que estaban promoviendo los compañeros de corte anarquista. Bueno, tal vez la respuesta a esta pregunta puede ser muy lógica, pero bueno, tomando en cuenta, bueno, el destino de Flores Magón, Ricardo Flores Magón, el caso de, bueno, ¿no?, emblemático de Sacco y Vanzetti en Estados Unidos, cómo son arrestados solo por ser anarquistas, condenados a muerte por algo que no cometieron, ¿no?, ejecutados como una manera de, pues, de meterle miedo al movimiento. ¿Tú por qué crees que estas cosas suceden o han sucedido con el anarquismo? O sea, que tiene el anarquismo al que el poder luego quiere, pues digamos, neutralizarlo, ¿no? Pues siempre se les ha visto a los anarquistas como personas peligrosas, ¿no? Personas de ideas avanzadas, y principalmente porque son los que están declarando una guerra al gobierno, ¿no? A las instituciones, pero detrás de todas esas ideas hay formas de organización, ¿no? Formas horizontales, formas federativas, formas de ayuda mutua, de solidaridad, no solo los actos de violencia, ¿no? Es decir, en el caso particular del Partido Liberal Mexicano, a pesar de la guerra, de la revolución, ellos iban construyendo una sociedad anarquista, una sociedad horizontal, una sociedad en la que todos pudiéramos vivir de manera feliz, crear una fraternidad entre todos, ¿no? Esa es la diferencia que hay entre los anarquistas del Partido Liberal Mexicano y los maderistas, ¿no? Los maderistas es una revolución democrático-burguesa y la lucha por el poder, y las facciones del Partido Liberal Mexicano van creando estas pequeñas comunas anarquistas, ¿no? De corte anarquista, que vivan libres del Estado y que funcionen de manera federativa, comunitaria, los lazos de fraternidad entre las comunidades indígenas, la participación de la mujer, que es tan importante en el Partido Liberal Mexicano, y que son básicos y son pilares del Partido Liberal Mexicano, ¿no? ¿Alguien quiere iniciar con las preguntas? ¿Alguna de las personas que está con nosotros? Comentario. Maestro Mayas. Pues yo ya estuve molestando aquí hace rato. Valoro mucho el trabajo de aquí del Cabo Olvera Maldonado. Luis, buenas noches. Disculpa si estoy un poco raro, pero tenemos algunas horas ingiriendo una bebida oaxaqueña que es, pues es un alimento de los dioses realmente. Yo quisiera nada más valorar el trabajo que hace Luis, porque yo me metí mucho a estudiar el tema de la revuelta magonista, pero él rescata algo que pensé que no existía, lo que pasó en Viescas, en la zona de Coahuila, después del levantamiento del 12, ¿no? Te faltó seguir la línea y llegar hasta Tamaulipas, porque hay otros levantamientos, Tanguma, ¿no? Son muy, o sea, hay un error y hay una visión histórica muy gacha, ¿sí?, que dice que Flores Magón es muy chingón como precursor, y hasta ahí. Pero hay dos puntos que son muy importantes: cómo el magonismo sigue siendo un elemento muy decisorio después de 1910, a pesar de la muerte de algunos compas como Praxis G. Herrero, que murió a finales de 1910. Pero la rebelión armada sigue en muchos lugares, en Veracruz, en Coahuila, en Tamaulipas, ¿sí?, mismo en Oaxaca, y son partes que la historia no reconoce. Hay otra parte que me parece que es importante valorar. Hay muchos compas que dicen, bueno, si Antonio de la Peo Araujo negoció con Emiliano Zapata que Regeneración se imprimiera en Morelos, ¿no?, y que Flores Magón se regresara a México, ¿por qué Ricardo permaneció en Estados Unidos, no?
porque ese amor a la tierra del hot dog y de la hamburguesa, y, o sea, digo, mal gusto no tenía. ¿Qué fue lo que pasó? Yo creo que hay una parte que nos ha faltado como entender en el contexto, es que Ricardo Flores Magón, aunque fue mazateco, fue oaxaqueño, fue mexicano, pero fue internacionalista, y a partir de 1916 tiene una perspectiva de la rebelión mundial. En esa época se estaba hablando del derrumbe del capitalismo, estaba la Primera Guerra Mundial, no solamente estaba la rebelión en Rusia, sino que había pues huelgas mineras muy radicales en España, había levantamientos obreros en Francia, estaba también el movimiento espartaquista en Alemania. Entonces, la rebelión obrera en la Patagonia y en Argentina, había una revolución mundial. Flores Magón le apostó a una revolución mundial en contra del capital. Eso no lo hemos acabado de entender ni de integrar, ¿no? Entonces, lo seguimos viendo a nuestro paisano como oaxaqueño, ¿no? Y le seguimos poniendo flores aquí en el monumento cuando Ricardo Flores Magón, Margarita Ortega, Voltaire de Cleyre, Emma Goldman, toda esa cantidad de seres perversos, porque al final de cuentas eran perversos, o sea, cuando se plantea lo de las comunas, aunque la relación entre Margarita, Norma y Ricardo Flores Magón puede ser muy convencional, al final de cuentas había mucha radicalidad en ese momento. Entonces hay dos planteamientos aquí importantes que reconozco en el trabajo de aquí del camarada Luis, del correligionario más que camarada, porque correligionario, es uno, rescatar aspectos de la Revolución Mexicana que son inéditos. O sea, nadie, digo, yo me metí a estudiar esto, pero yo creo que andaba muy mezcaleado, que me pasaron de noche. Y dos, el tratar de contribuir a esa presencia de una visión internacionalista de Ricardo Flores Magón, que se expresa con mucha claridad en un tema muy polémico que es la toma de Mexicali, Tijuana, ¿no? Que tú has trabajado muy bien y que seguimos. Todavía tuve una discusión con un imbécil la semana pasada que decía es que Flores Magón era proimperialista porque trajo canadienses y galeses y rusos y turcos a Baja California, ¿no? Sigue estando vigente esa polémica. Entonces tu trabajo me parece importante, no quiero aburrir ni digo, de pronto salud y revolución social en sentido más estricto, pero ya nos conocen aquí que tenemos algunas perversiones, pero son contenibles, pero me parece que el trabajo vale mucho la pena. Ya lo leí, lo he estado compartiendo con otros compañeros. Yo creo que somos memoria, somos historia, y olvidar lo que somos, lo que fuimos, nos impide a proyectar una transformación radical del futuro. Hay una crisis civilizatoria que está demandando que el pasado más cabrón, más caliente, más irredento vuelva a ocupar un lugar en este presente. Salud y revolución social. ¿Comentario, Luis, sobre lo que dijo el maestro? ¿Alguien más por ahí? ¿Quién más? Por allá. Móchale, ¿a dónde van? Bueno. ¿Ah? No sé si esté dentro de tu investigación, Luis, si no importa, pero son dudas que tengo. La primera sería, parece que al principio Ricardo Flores Magón tuvo alguna relación cordial, por decirlo de alguna forma, con Francisco I. Madero, ¿no? Y luego llega un momento en que Flores Magón se da cuenta que las intenciones de Madero son distintas a las de la Revolución Social, y hay un rompimiento, ¿no? Es decir, sí, se da cuenta que Madero está buscando otra cosa que no es lo que buscaba el Partido Liberal Mexicano. No sé si lo tienes a la mano, me gustaría mucho saber un poco más de eso, es decir, quizás el contexto histórico, la etapa histórica, si lo tienes, si no, pues algún comentario que tengas sobre eso. Y la otra pregunta, para hacerte las dos pegadas, hay una fuerte teoría que dice que Ricardo Flores Magón fue asesinado, ¿no? Es decir, la versión oficial, digamos, va en el sentido de que murió de alguna enfermedad en prisión, y es lo que se ha divulgado de alguna manera, pero me parece que su compañero de prisión, Praxedis Guerrero, lo ha denunciado, y me parece que escribió hasta si no un libro, algún artículo
al respecto. En el mismo sentido, saber si tienes algún otro dato que compartirnos en ese contexto, y felicitarte por tu trabajo. Muchas gracias. El primer punto sí es bastante obvio y claro cuando Francisco I. Madero intenta formar parte del Partido Liberal Mexicano. Él presta incluso dinero para que se imprima Regeneración, pero exige que se le pague, ¿no? Que solo es un préstamo, hace algunas alianzas ahí con Flores Magón, se da el rompimiento que bien mencionas, cuando ve Ricardo Flores Magón las ambiciones de Madero, las propuestas de Madero, y principalmente cuando llega a la toma del poder, ¿no? En julio de 1911, que es el primer presidente revolucionario, y que no cambia nada, no hay restitución de las tierras, siguen actuando los mismos rurales, siguen las tropas federales perteneciendo a los maderistas, siguen ellos teniendo haciendas, siguen teniendo muchos territorios, que principalmente en Coahuila, de donde son, haciendas donde mantienen ellos muchas personas esclavizadas todavía, ¿no? Peones, y Ricardo Flores Magón se va deslindando poco a poco de las ideas de Madero y de las ideas que promueven estos cabrones, y lo denuncia directamente, ¿no? Empieza a hacer denuncias de Ricardo Flores Magón en Regeneración y dice que Madero es un traidor a la revolución, ¿no? Él lo ataca, va haciendo críticas ahí duras y arduas que el propio Madero tiene que responder de una manera como el ponerle precio a la cabeza de Flores Magón, ¿no? Poner una cantidad bastante considerable de ese tiempo y decir que quien le entregue la cabeza de Magón, esa recompensa será el premio, ¿no? El premio mayor. Flores Magón responde de manera irónica que si piensa Madero que matando al perro se va a acabar la rabia, pues está equivocado, ¿no? Hace denuncias de que se le está poniendo precio a su cabeza y pues Magón lo toma de manera seria, pero un tanto burlesca también, ¿no? Y la segunda es Librado Rivera el que hace esta afirmación desde dentro de la cárcel como compañero de celda, cuando empiezan a cambiarlo. Praxedis lo matan en lo matan en un batalla. enfrentamiento en diciembre, en fines de 1910, ¿no? Praxedis Guerrero. Es el Librado Rivera, su compañero de celda por un tiempo, el que más lo acompañó en los últimos años de la vida de Flores Magón. Hay un rompimiento entre Enrique y Ricardo por ahí del 16, del 18, ahí en el que los compañeros hacen otros proyectos, ¿no? Y sin embargo Ricardo Flores Magón dicen que seguirán trabajando por las ideas anarquistas, pero pues ya las suscripciones de Regeneración ya no llegarán da él que solo con Librado Rivera y Flores Magón va a hacer las suscripciones de Regeneración y estas cosas, ¿no? Es Librado Rivera el que afirma la muerte y el asesinato de Flores Magón, ¿no? Cuando él lo ve y ve rastros de ahorcamiento ahí, hace el escrito, se le impide que salga esa primera versión que él da del asesinato, que él lo ve y dice que murió como asfixiado, ¿no? Queriendo él defenderse, pelear todavía por su vida, ¿no? Y se lo impiden que salga en esas versiones, y que las primeras que él da sobre el asesinato, y lo van ahí, le van como dictando qué es lo que tiene que decir, ¿no? qué tiene que sacar afuera de la cárcel, qué puede salir, qué información. ¿Quién se lo va dictando? ¿Quién se lo va dictando? Los propios carceleros, ¿no? Y el médico y estas personas que están aliados ahí para que están planeando el asesinato de Magón, o que planearon, ¿no? Para los que no sabemos, Flores Magón es asesinado en una cárcel estadounidense. Estadounidense, ¿no? Totalmente, sí. El gobierno yanqui es el que se termina de hacer esta ejecución. Hay otras personas importantes como Nicolás T. Bernal que hacen la misma afirmación, ¿no? Del asesinato. Mismos de sus compañeros militantes hacen afirmaciones en memorias, en escritos que dejan ahí, que
fue un asesinato, ¿no? No fue de que haya... Dicen que Flores Magón no padecía del corazón, ¿no? De enfermedades ahí cardíacas, era diabético, estaba perdiendo la vista. Y es principalmente esa versión, ¿no? La que se maneja, pero dan otra versión pues hacia afuera, ¿no? Del asesinato. No, nada más como insistir ahorita que decía Carlos, ¿no? De repente se olvida que la Revolución Mexicana es la primer gran revolución mundial, antes que la rusa, antes que la española, ¿no? Y de repente eso pasa desapercibido. Y de esa manera también es la primera revolución donde hay un ejército anarquista organizado militarmente desde una perspectiva anarquista. Es decir, antes que en España las milicias de la Confederación Nacional del Trabajo o antes que los magnovistas en Ucrania, el PLM, sus grupos guerrilleros se elegían de manera democrática, por democracia directa, quienes estaban al frente de cada columna, ¿no? Y entonces eran grupos de combate basados en una democracia directa, que eso es único de las expresiones anarquistas, ¿no? Entonces también es el primer ejército, ¿no? Pequeño, grande, mediano, como lo quieran ver, de organizar un grupo armado desde una perspectiva anarquista, completamente, ¿no? Sin rangos, sí tenían capitanes, pero no había toda esta onda jerárquica que hay en todos los ejércitos de cualquier ideología, donde al general no se le cuestiona, donde el general es puesto por un Estado Mayor, ¿no? O por un dirigente, ¿no? Ricardo Flores Magón, Librado Rivera no ponían al frente a los capitanes de las guerrillas, sino que eran las guerrillas las que decidían quién iba a estar al frente de ellos, ¿no? Y por eso es que tenemos a compañeros quiliguas al frente de los grupos combatientes, porque sus compañeros los eligen, ¿no? Entonces eso es importante como recordarlo, ¿no? Porque pasa desapercibido, ¿no? Es una revolución que sucede 7 años antes de la rusa, y sin embargo no se recuerda como se recuerda la rusa o la española, por ejemplo. ¿Cuál es su nombre, perdón? Jazmín García. No te puedo ver, pero te imagino. Ahí está. Bueno, me imagino, no he leído el libro, me gustaría poder leerlo, pero en varias ocasiones en las intervenciones de Iván y un poco en la tuya, hablan sobre una dimensión más o menos de la vida cotidiana en estos hechos históricos, más allá de en sí mismo ser un hecho histórico que se escribe y tiene una dimensión, a lo mejor una narrativa generacional, ¿no? ¿Qué dirías tú desde tu perspectiva, después de haber escrito el libro y haber revisado todos estos archivos? ¿Qué sería entonces la dimensión, digamos, de la vida cotidiana del anarquismo y en el momento actual en el que nos desarrollamos, ¿no? O sea, creo que es algo que pocas veces en muchos libros, o si no es que en varios libros, ¿no? Podemos ver, ¿no? Casi siempre se recupera esta dimensión, sí, muy histórica, muy en esta dimensión a lo mejor que no valga la pena, es historiográfica, ¿no? Pero me parece entonces que sería importante, por lo menos para mí y quizá para varios compañeros también, entender un poco sobre qué piensas tú sobre esta dimensión del anarquismo en la vida cotidiana actualmente, ¿no? Pues no nos queda más que aprender de los errores del pasado, conocer nuestra historia, no volverla a repetir, traer esas historias, porque como mencioné hace un rato, a pesar de la revolución y de la guerra, los militantes del Partido Liberal Mexicano van haciendo pequeñas comunas anarquistas y que son muy importantes, ¿no? Tanto para el Partido Liberal como para las comunidades indígenas que participan en ellas directamente, los indios. Y recuperar esto y traerlo al presente. Sí se equivocaron los revolucionarios, algunas veces cometieron algunos errores, todo el mundo comete errores, pero no actuaban de mala fe, ¿no? Ellos ponían sus ideas, su fe inquebrantable para poner en práctica el ideal del anarquismo, ¿no? Del apoyo mutuo. El mismo Flores Magón era un kropotkiniano, ¿no? Y veían la revolución
pues el ir acabando con el capitalismo, el ir acabando con la desigualdad, el ir promoviendo estos lazos de solidaridad y de fraternidad entre las comunidades e ir haciendo pequeños proyectos por todos lados, ir liberando poblados, ir construyendo una nueva sociedad horizontal, ¿no? Me parece interesante lo que dices. Y es algo que el anarquismo y los anarquistas tenemos mucho que aprender también, ¿no? La ética con la que se mueven los compañeros, la forma de organización, las formas antijerárquicas en las que se mueven y la toma de decisiones importantes que tienen, como la democracia directa, la acción directa. Y esta experiencia con las comunidades, ¿no? Indígenas, con las comunidades en Baja California, en Coahuila, el mismo Edendel, que son ellos los pioneros de esas comunas, en donde cultivan sus alimentos, crían pollos, gallinas, hacen una importante labor de difusión, de propaganda entre chicanos, mexicanos, van produciendo su propio alimento y el complemento de la pluma, la pala se complementa con la pluma y lo van viviendo ellos al día a día, ¿no? Las relaciones que tienen ellos en Los Ángeles, ponen obras de teatro en la calle, muchas veces ellos mismos son los representantes de los personajes, ¿no? Se hace trueque ahí entre la comunidad, se hace propaganda, se hace difusión. Ricardo da ahí muchos manifiestos a lo largo de Los Ángeles, California, se mueve por varios ámbitos, denunciando el racismo que hay en Estados Unidos, defendiendo a los mártires de Texas, a los compañeros que están en la cárcel y denunciando a los gobiernos de Carranza, de Huerta, de todos los que continuaron adjudicándose méritos, ¿no? De la revolución. Es necesario conocer la historia y traerla al presente y aprender de eso también, ¿no? Incluso de los zapatistas, aprenderles mucho de estas comunidades en su forma de organización. El lema de tierra y libertad es un lema muy chido, muy chingón para los compañeros. Es un lema muy universal, ¿no? La tierra y la libertad, que son las principales cuestiones de los campesinos, de los obreros, y que engloba muchas ideas, ¿no? De las ideas anarquistas. Ahí están principalmente sus ideas de ellos, y hay que estar haciendo críticas todo el tiempo, ¿no? Ahora con la pandemia nos han desorganizado mucho, hemos dejado de hacer colectivos, hemos dejado de hacer fanzines, hemos dejado de hacer propaganda, libros, y nos ha costado mucho, ¿no? Volver a intentar salir a las calles, a recuperar esta memoria, a seguir haciendo propaganda y a seguir insistiendo en las ideas anarquistas, ¿no? Hemos quedado un poco desmovilizados también, y es principalmente a través del libro como intentamos volver a organizarnos, volver a insistir con la banda en que se organice y que se hagan actividades colectivos y grupos, y que no se pierda esta organización importante, ¿no? Que se tenía con encuentros punks, anarcopunks, y de todo tipo, ¿no? De organización. ¿Y más? Yo quisiera no ser abrumador. Me parece muy importante la pregunta que hace la compañera, porque es uno de los puntos centrales que muchas veces el anarquismo no reivindica, a pesar de que es un hijo del anarquismo, y que de alguna forma lo que dices tiene que ver con ello. El movimiento de liberación de la mujer, el movimiento en contra del patriarcado, el movimiento en defensa del medio ambiente, son hijos de una lucha antiautoritaria.
que se expresó de muchas formas. Emma Goldman, a lo mejor muy poco conocida, una militante anarquista, fue de las feministas más radicales, pero no solamente a nivel ideológico. Ella tenía 2 parejas, ¿sí? O sea, no decía la familia nuclear, sino estaba hablando de una relación en su vida cotidiana de libertad, ¿no? O sea, el anarquismo ha sido enemigo del matrimonio, enemigo de los títulos universitarios, enemigo del servicio militar. O sea, la revolución es una actitud personal, y el punk lo refleja, esa actitud violenta en contra de lo normal, de lo bien portado, lo instituido. Por eso el punk y el anarquismo han estado caminando juntos. A lo mejor no se ha nutrido de todo el fundamento filosófico del anarquismo. A nosotros, perdón, yo soy un poco ya mayor, pero todavía mantengo cierto espíritu pasional. A nosotros, después del 68, lo que nos tocó fue vivir en comunas. O sea, vivir en comunas era, a ver, tal compa, el lunes le toca hacer la comida, y a tal compañera le toca limpiar el baño el martes. Y era vivir en esa lógica, ¿sí?, de comunidad. Porque si no hay transformación en la vida cotidiana de la persona, no hay cambio. O sea, la revolución comienza en casa, así decíamos. Y hubo un fanzine anarcofeminista en los años 70 que se llamó Lágrimas de Lagartija, que decía: la revolución comienza en casa, ¿sí? Y era, perdón, voy a ser grosero, amigo, puedes poner, chinga su madre, Dios, chinga su madre el Estado y chinga su madre el esposo, ¿sí? O sea, la revolución comienza en casa, y eso es a lo mejor muy radical, pero la verdadera transformación comienza por uno y por liberarse uno. Y el anarquismo de pronto es muy moralista en ese sentido, ¿no? A pesar de que lo impulsó mucho tiempo, de pronto sigue promoviendo acá el amor a los grandes patriarcas, a los grandes gurús, cuando el anarquismo debe ser herejía en la vida cotidiana, en la vida social y en todos lados. Y eso es lo que nos ha alimentado. Algunos, digo, yo comencé igual que tú, a los 15 años yo ya estaba metido en este rollo. Yo tuve de alguna forma la suerte de conocer a Oturbia, a Abel Paz, a Nicolás T. Bernal. O sea, yo tuve la oportunidad de platicar con los viejos magonistas. Cuando yo tenía 15 años en Durango, conocí un viejo maestro que había estado con Flores Magón, ¿no? Y esa pasión por decir, hasta aquí, ¿no? Así, a mí nadie me manda, hombre o mujer, somos libres. Yo en el último semestre de la facultad la mandé a la tiznada, nunca me he casado, mis hijas, tengo 3 hijas que están todas en unión libre. Eso es la anarquía, chingado, ¿no? Y hay que vivirla en la vida cotidiana, porque lo demás es rollo. Así de sencillo. Yo me apasiono todavía salud y revolución social, camaradas. Yo quisiera, siguiendo un poco con la línea, Sí. Sobre todo de la compañera, y igual en general hago el comentario, hay como un par de estudios o de escritos que dicen que el anarquismo ya fue, ¿no? Es decir, que ya desapareció. Y entonces tratan de acomodar las cosas en un post-anarquismo. Y surge este concepto ahora del post-anarquismo. Y lo fundamentan en el sentido de que hay muchos movimientos sociales dispersos en el mundo que de alguna forma se podrían considerar anarquistas si los comparáramos un poco con los pilares, pues, ¿no? Con los principios que se construyeron a través de los pensadores anarquistas. Pero si tú vas con esos movimientos y les preguntas, ellos no se asumen como anarquistas, ¿no? Por decir, el movimiento hippie en Nueva York, quizás aquí mismo la APO, ¿no? El zapatismo. O sea, hay un chorro de movimientos que, aunque pudiéramos identificar muchos rasgos anarquistas, ellos no se consideran a sí mismos como anarquistas, y creo que por eso empieza a surgir esta onda del post-anarquismo, acompañado del postdeterminismo y de una cuestión más concreta, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, al final de cuentas parece que la siguiente etapa del anarquismo es empezar a dejar de etiquetarlo como anarquismo y empezar a hacer acciones para conseguir
los fines del anarquismo, que es derrocar pues la dominación y la cuestión del poder y tratar de consolidar la libertad, pero quizás ya desde puntos más concretos, es decir, ya no lo vamos a llamar anarquismo, quizás ya lo vamos a llamar zapatismo, el movimiento Ocupa, por mencionar algunos, incluso el mismo, dentro del movimiento magisterial hay fracciones anarquistas. Entonces, ustedes, abro la pregunta en general, ¿qué opinan de esa teoría, por llamarlo de alguna forma, ¿no? ¿Es cierto, no es cierto? ¿El anarquismo va a revivir como tal, como el anarquismo clásico, digamos? Ajá. Hola, bueno, retomando esto que decía el compañero, considero yo que, bueno, yo vengo de familia campesina, que realmente pues el anarquismo se vive en la cotidianidad también. ¿Por qué? Porque tú vas, siembras tu tierra, tú la trabajas, tú sabes ya tu movimiento y te organizas con tu propia familia, ¿no? Entonces ya desde chiquitos venimos creciendo y tú ya sabes que tienes que alimentar al animalito que tienes en casa, papá va y labra la tierra, mamá hace las tortillas, o sea, yo considero que el anarquismo sigue latente. Entonces, nada más es como dice el compañero, ¿no? No etiquetarlo como tal anarquismo, ¿no? Es simplemente que se lleva a cabo de manera organizada y sin que lo veamos como una obligación, ¿no? Es más bien como todo por convicción y pues y dejar que no se pierda, ¿no? Porque también, como decían hace rato, ¿no? Al final de cuentas anarquismo y punk van de la mano, pero ahorita ya se ha desvirtuado mucho el movimiento punk. Ya nada más es mientras más parchado vayas y ya no tienes un ideal, ya no tienes una idea constante de retroalimentarte, ¿no? De estar constante en esa idea de decir, bueno, voy a apoyar mutuamente, voy a organizarme, voy a darle difusión, porque muchas veces por esa falta de difusión es que no se enteran, nos volvemos apáticos, ¿no? Entonces considero yo que el anarquismo sigue latente y sigue vigente mientras que nosotros no lo dejemos morir, ¿no? Y empecemos, como bien lo decía el compañero, ¿no? Empecemos desde la casa. O sea, tú a lo mejor, como dicen, en las ocupas vas y eres el primero que barre, el primero que lava trastes, pero llegas a tu casa y ves los trastes, ay, la vieja no lavó los trastes, ¿no? No, pues si tú también lo puedes hacer, ¿no? Aquí no se trata de roles o de género, todo se trata de un equilibrio constante nada más. Es todo. ¿Alguien más? Luis, los comentarios, ¿alguien más? Bueno, por lo pronto sus comentarios. ¿Ahí? Sí, yo creo con respecto a lo del posanarquismo, o sea, nunca, históricamente en el anarquismo no ha sido necesaria una definición, es decir, lo platicábamos con Beas, ¿no? Los pueblos indígenas tenían una práctica y tienen una práctica, y por eso se encuentran con el Partido Liberal Mexicano y hacen clic. Si nos vamos a la historia del movimiento obrero, por ejemplo, en Europa, pasa lo mismo con los artesanos en Francia. Tienen prácticas de forma de vida cotidiana, tienen prácticas políticas y hacen clic con el anarquismo, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido no es que sea, no pasa nada si no se reivindica como tal. Pero también creo que es importante seguir insistiendo en señalar el punto central del anarquismo como tal, porque muchas veces estas otras formas que tienen formas libertarias, en algún punto también tienden al poder. Y entonces ahí necesitamos el anarquismo como tal y decir, no, por ahí no vamos nosotros, ¿no? Entonces yo creo que no se trata de que nos tengamos que asumir por fuerza todos los anarquistas o tengamos que dejar de asumir, sino de justamente cómo poder encontrar esas dos formas, ¿no? O sea, el anarquismo, lo que ha constituido el pensamiento anarquista es la negativa y la crítica a cualquier forma de dominación, sea política, sea económica, sea religiosa, sea de género, y entonces no perder de vista eso. ¿Cómo te llames? No me importa, ¿no? O sea, si te llamas fulanito, ¿no? O si yo soy, mientras esa tendencia se pueda afianzar, y ahí los que nos nombramos anarquistas, nuestro papel es insistir en los círculos donde estamos, en esa perspectiva. Es que esa es justa, digamos, la teoría del posanarquismo. O sea, lo que dijiste es más o menos justo lo que dicen bueno, yo leí solo un libro respecto al posanarquismo y es más o menos eso, que digo, igual las etiquetas salen sobrando, pues, ¿no? Y yo coincido totalmente con lo que dices.
Muy bien. ¿Alguien más? ¿Comentario? Okay. Más bien quiero felicitar aquí a mi carnal. Quiero felicitarlo por este trabajo tan chido. Ya llevamos varios años en este movimiento y tratando de difundir y promover y de llevar a la gente y a los pueblos, a las comunidades, el concepto anarquía, ¿no? El concepto de esta anarquía, ¿qué nombre es? En Oaxaca conocemos el trabajo comunitario como el tequio. El tequio es una expresión clara de la anarquía, porque trabajan todos, lo que decía la carnal ahorita, ¿no? En Oaxaca hay muchas manifestaciones comunitarias que bien las podemos entender como una formación anarquista, pero no, le damos otro nombre, o cuando hablamos de la cuestión de la anarquía, pues mucha gente se asusta. Este trabajo que estás haciendo y este trabajo, pues te felicito, carnal. Bienvenido a Oaxaca. Hace 15 años, pues como pueblo, descubrimos un poco lo que era, lo que era la anarquía. Ni Dios, ni amo, ni líderes, ni partido, ni iglesia, ni cosas que nos han sometido por años, desde nuestro cuerpo, desde nuestra mente, la iglesia, las empresas transnacionales que han llegado a Latinoamérica y en especial a Oaxaca a poner sus raíces, ¿no? A aplastar nuestras culturas tradicionales. Bueno, y también, bueno, agradezco este proyecto que has hecho, porque con esta pandemia y esta madre se ha llevado a muchos compañeros, muchos canales, el maestro Cetina, el maestro Cortamortaja, el maestro Sansón, el compañero Cástulo López y grandes compañeros que tuvieron una formación agonista. Entonces creo que esto nos va a impulsar para seguir aprendiendo lo que es la anarquía y para seguir difundiendo también lo poco que sabemos de estos conceptos, ¿no? Que libertarios, que anarquistas, que comunismo libertario, es muy amplio. Pero también dentro de lo que dice el compañero de la teoría, de eso que se ha armado en pocos años, viene la teoría queer, desde el concepto del cuerpo, desde mi cuerpo es autónomo. Entonces, en la teoría queer yo tengo el derecho, como tal, de vestirme, ya sea hombre, mujer, o a veces no soy ni hombre ni mujer, soy perro, ¿no? Entonces, entender ese concepto. En el istmo de Tehuantepec, la teoría queer podríamos decir que ya tiene un avance con los mushes, que ellos destrozaron su cuerpo masculino y hicieron un cuerpo, transformaron su cuerpo. Entonces la teoría queer nos da ese derecho de poder hacer con el cuerpo también, pero viene dentro de una teoría que el movimiento punk lo hemos retomado también. Bueno, pues nada más termino para felicitarte y pues que se sigan creando más proyectos, más libros y más espacios, ¿no? Más fanzines. Gracias, canal. ¿Alguien más? Maestro. Yo no soy abusivo, pero el mezcal me hace ser así. No, yo de por sí soy maniático parrachín. Me parece fundamental lo que dices, compañero. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina, chingado? ¿No? Al final de cuentas, nuestro planteamiento provocador es de que el anarquismo, ¿sí?, como una doctrina, una filosofía eurocéntrica, europea, se fundó, aprendió de las comunidades siberianas, de las comunidades huguas de la Sierra de Santa Marta, de los iroqueses, de los pueblos indígenas de Samoa, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? En todas estas comunidades existe el principio de la comunalidad, el apoyo mutuo. Kropotkin no es acá un iluminado, con todo respeto a todos los kropotkinianos del mundo y amantes de las noblezas. Kropotkin al final de cuentas fue un pinche geógrafo, científico en el sentido de lo que era ser un científico en el siglo XIX, ¿sí?, positivista, ¿sí?, que tenía que comprobar lo que estaba diciendo. ¿Y cómo lo comprobó? En comunidades que ya existían y que él estuvo recorriendo en la Siberia. El principio de apoyo mutuo no lo inventó Kropotkin. Es una práctica que venía de hace 3, 4 mil años, 5 mil años, quién sabe cuándo chingados ocurrió eso. Y que ha existido en muchos lugares del planeta. Reclus, el gran geógrafo anarquista, estuvo en la Sierra de Santa Marta.
siendo chamaco, ¿sí? Científico, empírico, etcétera, etcétera, conoció a los Uwa. Los pueblos de la Sierra de Santa Marta, hasta ahora, yo tuve la oportunidad de visitar allá, tienen una impresionante relación con la montaña, con el bosque, con la selva, con el agua, ¿sí? Pero también entre ellos. No puede haber ricos entre ellos. Cuando un Uwa vende su cosecha y tiene mucho dinero, está obligado por la comunidad a repartir, ¿sí? En la fiesta, lo que llaman los canadienses el potlatch, ¿no? O sea, se impide la acumulación, se impide la permanencia de jefes jerárquicos. Son sociedades sin Estado, son sociedades sin jerarquía, son sociedades sin poder. Y obviamente parte del anarquismo se fundó principalmente el anarcocomunismo se fundó de ahí. Pero eso de pronto a los anarquistas doctrinarios europeos les parece abrumador. ¿Cómo decir que de los negros, de los indios, de aquellos salvajes surgen esas ideas y surgen esas propuestas? Ahí está, hay un problema de colonización y que a nosotros nos ha sido transferido. Al final de cuentas, yo no quiero usar más de la palabra, pero muchos de los principios fundacionales del anarquismo provienen de las prácticas comunitarias de Samoa, de Nigeria, de Benín, de los bereberes. A mí me tocó estar, digo, yo estoy un poco mayor, me tocó estar en comunidades bereberes de cerca de Agadir, en el sur de Marruecos. Son comunidades circulares, ¿sí? De familias que viven en una relación completamente antijerárquica de apoyo mutuo. Si eso no es anarquismo, que Proudhon se vaya al infierno, ¿sí? Así de sencillo. Pero al final de cuentas, como somos bien europeos y bien colonizados, tenemos que voltear al norte porque dejamos de reconocer lo que existe en el sur. Y en lo que está aquí mismo, en Tlacolula, en Calpulalpan, digo, ¿para qué chingados ir tan lejos si aquí mismo tenemos la anarquía? Pero es una anarquía no doctrinaria, no filosófica, es la práctica libertaria que tenemos que reconocer. Y en la medida, como lo hizo Flores Magón, que se reúnan el proyecto comunalista de los pueblos y la visión anarquista, vamos a empujar adelante. Pero mientras sigan algunos anarquistas, algunos, no todos, acá de puristas, europeos, etcétera, etcétera, diciendo, si no leíste a Bakunin, estás condenado al infierno, va a seguir siendo el anarquismo, como está ocurriendo ahorita en México, desgraciadamente, un pensamiento que es únicamente reducto de un grupo pensante, militante y doctrinario. Y el anarquismo no es eso, el anarquismo es vida y es revolución. Perdón, Olvera, pero pues el mezcal me pone así de incierto. ¿Alguna pregunta más, comentario? ¿Sí? No. ¿Puede Luis algo comentar con todo lo que han dicho? Ciérrale. Para agradecer de antemano la participación. Los aportes son importantísimos para mí, la crítica, la autocrítica. Creo que este tipo de eventos, de lecturas, aprendemos todos, ¿no? en conjunto, que es de lo que se trata. Y lo principal de la anarquía, ¿no? Tratar de poner en nuestra vida cotidiana, nuestra práctica cotidiana, como lo hacían los viejos anarquistas, ¿no? Con el ejemplo, actuando de manera consecuente también, ser mejores personas, mejores humanos, mejores amigos, mejores hijos, y tratar de recuperar el anarquismo, lo humanista y lo positivo que siempre aportó, ¿no? La parte que se ha perdido humanitarista, con tanta violencia, con tanto desmadre en las calles, ahora la pandemia, recuperar lo positivo del anarquismo y traerlo a nuestra vida cotidiana, ¿no? Y en la fábrica. ¿Qué es eso positivo del anarquismo? O sea, ¿qué es lo que... La propuesta del apoyo mutuo, la solidaridad, la conciencia de clase, la solidaridad y la ayuda mutua ante todo, ¿no? Vemos al compañero de al lado y intentar apoyarlo, ayudarlo en lo que se pueda, si le está yendo mal, si tiene problemas, muchas veces hasta de lo simple, de lo sencillo se parte
para ir avanzando hacia lo complejo, ¿no? Había compañeros anarquistas que siempre cuestionaron esa parte en el que hay que platicar también nuestros problemas, nuestros pedos emocionales, psicológicos, y esa parte también nos falta mucho trabajar y vernos como personas, ¿no? Como humanos, como humanitaristas y trabajar todas esas cuestiones, ¿no? Que nos hace falta un chingo para ser mejor personas, ¿no? Yo tengo como una pregunta ahí, bueno, vienes de Guajuapa, ¿no? En Guajuapa asesinaron hace unos 6 años, sí, 5 años, ¿no? A Salvador Olmos. Sí. Bueno, fueron policías, Salvador estaba pegando consignas en las paredes, policías fueron por él, lo persiguieron, bueno, es como la versión, lo atropellaron, le pasaron encima y después, bueno, creo que por ahí un policía fue arrestado, no sé muy bien, pero lo que voy es que hoy lo que tú comentabas, pues hoy está más presente que nunca, ¿no? Vivimos en un país muy violento en este momento, muy violento. Hay no solo hay que temerle al crimen organizado, a la inseguridad, a todas estas cosas, sino también hay que temer a los cuerpos de seguridad del Estado, pues, ¿no? Claro. En ese sentido, el anarquismo, ¿cómo puede plantearse esta convivencia o esta lucha? ¿Es una lucha la que se puede establecer contra los sistemas de seguridad del Estado, contra el establishment, pues? Porque en estos momentos yo creo que también lo que platicábamos con el maestro Beas en la mañana, es que con todos esos proyectos, el tren transísmico, el otro tren Maya, digamos, gentrificación, en estos momentos en Oaxaca, como ciudad estamos sufriendo un aceleradísimo proceso de gentrificación. Aquí al lado hay un barrio que se llama Jalatlaco, que es como una especie ya como de lugar de colores, y donde las rentas han ido de 3,000, 4,000 pesos a 20,000, 25,000 pesos. Entonces, en ese sentido, el anarquismo, ¿cómo puede contemplar entre este tipo de cosas tan reales y tan inmediatas, ¿no? O sea, inseguridad, un sistema capitalista que viene con todo y que además tiende como a cada vez más buscar el esclavismo de las personas, pues, ¿no? O sea, como que sea los ricos y los pobres que nunca van a poder o que nunca vamos a poder ir a ningún lado porque básicamente no vamos a tener con qué ni cómo. Entonces, en ese sentido, la anarquía, ¿cómo puede replantearse o cómo puede plantearse en este escenario de hoy, ¿no? Que básicamente nos está llevando a la chingada, pues. Creo que lo principal es entrarle a chambear principalmente en los barrios, en las comunidades, salir a las calles, no tanto con la visión violenta del anarquismo, ¿no? Sino qué propone el anarquismo, qué es la propuesta de organización, de la horizontalidad, de los principios del apoyo mutuo, de la acción directa, de la democracia directa, que no decidan por ti, de tomar el control de tu propia vida, ¿no? Ser el motor de la evolución, ¿no? De lo que proponen los compañeros anarquistas, para ir creando espacios autogestivos, autónomos, pequeños proyectos que a la larga beneficien a la comunidad, al barrio, a los propios compas, ¿no? En la fábrica, intentar organizarse también desde nuestra trinchera, como estudiantes, como obreros. Desde ahí creo que es importante que como anarquistas, si no llamarnos anarquistas, actuar como anarquistas. No se trata de que todo el mundo se vuelva anarquista tampoco, pero que la mayor parte de la gente conozca las ideas anarquistas y tengan una visión diferente de lo que es, ¿no? Que lo que llaman el caos, el desmadre, la destrucción, también tiene cosas creativas, lo que propone las comunas anarquistas en este caso. Y creo que así vamos a ir desmintiendo también esa falsa visión que tienen la gente, los medios, ir recuperando poco a poco esa visión del anarquismo, ¿no? La propuesta anarquista que propone más que de destruir y desmadrar, ¿no? Digamos que la anarquía propone una emancipación del Estado, del establishment. Sí, totalmente del gobierno, del Estado, que la propia comunidad y los propios integrantes tomen la decisión por su propia cuenta, ¿no? Sin líderes, sin jefes, sin alguien que decida sobre tu vida, sobre tus decisiones en la comunidad.
sin jefe, sin alguien que gobierne tu vida, ¿no? Tomar el control de tu propia vida y llevarla a la práctica y ser mejor persona, ¿no? Ok, ¿alguien más quiere preguntar algo? ¿No? ¿De plan? Ahí. Bueno, ¿sí? No, nada. Ya. Pues no sé, bueno, pues muchas gracias a Luis F. Olvera. ¿La F de qué es? Fabián. Luis Fabián Olvera Maldonado, por haber estado aquí en la Liga Revueltas para presentar su libro, La Revolución Social en el norte de México. ¿Dónde se compra el libro? Y las comunas anarquistas del Partido Liberal Mexicano. Aquí y ahora. Aquí y ahora. Aquí y ahora. Por decir, sí, los que Right están now. viendo mañana el video o algo así, ¿hay un contacto en alguna red social o algo? O... ¿Dónde te pueden ubicar? Sí, me pueden ubicar como Luis Olvera Maldonado en el Facebook. Estoy haciendo muchos envíos a diferentes partes de la República, incluso importantes pedidos a la Argentina, a Estados Unidos y a otras partes, en donde se pueda ir propagando poco a poco la idea, ¿no? En donde haya interés, y no necesariamente de personas anarquistas, ¿no? Muchos compañeros historiadores me han pedido ejemplares, personas ajenas al anarquismo, mismo en la comunidad de El Otzochitlán, y por distintas comunidades han estado pidiendo el libro, y yo no los conozco, ¿no? Tampoco, pero sé que son personas que están ahí y que son de la comunidad y tienen un interés, ¿no? El libro, pues, una cuarta parte del libro ya se ha movido y creo que va bastante bien, y hay interés y hay difusión, hay propaganda, y es de lo que se trata principalmente, ¿no? La función del libro y seguir promoviendo estas ideas libertarias, ¿no? En la Revolución Mexicana. Me contaste hace rato que tienes otro libro ya en proceso, ¿no? Sí, claro, se sigue trabajando en esas historias perdidas del Partido Liberal Mexicano, y el próximo libro a preparar, que estoy preparando y que estoy intentando rearmar vidas de revolucionarios y revolucionarias, compañeros, compañeras, militantes que quedaron en el olvido, traerlos, darles nueva vida a través de sus vidas, sus acciones, sus escritos, darles voz y que tengan finalmente un rostro también, ¿no? Con algunas fotos, algunas imágenes, y se está trabajando, ¿no? Por la recuperación de estas importantes historias. Es el de Crónicas Revolucionarias, mujeres de acción, indios insurrectos, propagandistas, guerrilleros, anarquistas, bandidos sociales fuera de la ley y otras historias de militantes del Partido Liberal Mexicano, ¿no? Los aportes de los otros compañeros del Partido Liberal Mexicano que no figuran tanto, ¿no? ¿Quién es Fernando Palomares? Palomares es un importante indio mayo, militante de la base del Partido Liberal Mexicano, de la confianza total de Ricardo Flores Magón, que en 1908 atenta contra el Porfirio Díaz, ¿no? Huyendo de la persecución, de la represión, torturan a sus familiares indígenas, indios, y él huye hacia la Ciudad de México, ¿no? Y un 16 de septiembre de 1908, entre la gente, ¿no? Sale al balcón Porfirio Díaz y él va con esa intención, ¿no? de atentar contra la vida del dictador, y hace una serie de disparos, sale huyendo de la represión, no logra su objetivo, pero él es un importante miembro del Partido Liberal Mexicano que en sus últimos años, ya viejo, él decía que seguía siendo militante, ¿no? Y que nunca se había dado de baja en el Partido Liberal Mexicano. Él vendía libros, revistas, folletos, y su vida, pues, es una vida revolucionaria, ¿no? Ya viejo, él sigue con los principios libertarios, anarquistas, y su vida es un ejemplo de cómo se vive la anarquía también, ¿no? Y de cómo él recuerda a sus compañeros, él sigue esperando que haya algún levantamiento, sí, que siga habiendo alguna participación activa para volver a formar parte activamente, ¿no? Un hombre de acción, un militante muy apreciado por Flores Magón y por los anarquistas, y de los últimos sobrevivientes del Partido Liberal Mexicano. Muy bien, ¿estás escribiendo sobre él en este libro? Sí, ya vienen historias como la de Fernando Palomares, Margarita Ortega, María Bruce, Lucía Norman, y muchas compañeras y compañeros que tuvieron una importante
acción revolucionaria pues en la Revolución Mexicana, incluso ejemplos de bandidos sociales que eran miembros del Partido Liberal Mexicano, Santanón, y por ahí hay otro ejemplo que estoy recuperando y tratar de presentar esas historias de cómo estas personas se van adquiriendo una conciencia social, una conciencia de clase, una conciencia del Partido Liberal Mexicano, se hacen aliados del Partido Liberal Mexicano, siendo bandidos, se politizan y empiezan entran con esa bandera de la revolución, ¿no? Como miembros del Partido Liberal Mexicano, y mueren tristemente en combate, ¿no? Muchos de estos personajes y sus vidas y sus acciones se quedan en el olvido, ¿no? Sus escritos, sus manifiestos. Creo que es una importante labor que a mí me interesa, ¿no? Rescatar y tengo que sacarla del olvido también. Ok, pues ¿alguien más? ¿No? ¿Nadie? Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí esta noche, tarde-noche. Gracias a Luis por venir a Ligas Revueltas a presentar su libro. Y pues vamos a cortar la transmisión, pero ahorita pues ya Luis está aquí con los libros. Si usted quiere comprar uno, pase por favor. Gracias.